irnos entrar a sus hogares en la edición, bueno, hoy sí no nos mencionaron la edición 509 de Expediente. Hay que llamar la atención muy seriamente a nuestro productor. El Congreso del Estado aprobó esta semana reformas a la Constitución Política. Esto es en razón de las reformas que se han no considerado, sino que se han aprobado en la Constitución Política de México. Eso se relaciona con las reformas electorales. Así, ya se considera la reelección de diputados hasta por 4 periodos consecutivos y hasta por 2 periodos para quienes sean alcaldes. Las candidaturas independientes también ya serán posibles en el Estado y la iniciativa ciudadana. Además, desaparece ya de manera oficial el Instituto Estatal Electoral del Estado de Campeche y como consecuencia se instituye el Organismo Público Electoral del Estado de Campeche. También en este tenor desaparecen los juzgados electorales y la Sala Electoral del Poder Judicial del Estado. Se crea la Autoridad Electoral Jurisdiccional del Estado de Campeche y lo más importante en este sentido es que este órgano que se encargará de dirimir las controversias electorales no tendrá más que 3 magistrados, independientemente, insisto, del Poder Judicial del Estado. Será electo por la Cámara de Senadores y conservarán su registro en este sentido aquellos diputados de representación proporcional, siempre y cuando haya en el volumen de votación un promedio, creo que del 6%, 3%, que definitivamente también es muy bajo. Y ya vimos, estas reformas ya nos encaminan en el caso de Campeche a lo que significa el proceso electoral que se vivirá ahora ya no en julio, sino en junio, el primer domingo de junio del próximo año. También habrá que especificar que quienes resulten electos en este próximo proceso comicial no tendrán posibilidad de reelegirse. Me refiero a quienes obtengan las diputaciones y quienes sean alcaldes. Esto comenzará a operar a partir del 2018. Así es. Así es. Y bueno, realmente que hay muchos intereses. Vimos esta semana en el Congreso una serie de debates agrios, fuertes, intercambio, pues no de insultos porque pues se las frenaron, pero sí que se quedaron con las ganas de darse una que otra mentadita. No sé si ya tengamos listos el insert, porque tenemos allá un audio del nivel del debate que hay en el Congreso. Ojalá que lo podamos escuchar y lo comentaremos después. Vuelvo nuevamente. El 3% que se está proponiendo, el cual la diputada está en contra, o más bien quiere que se le ponga el otro inciso que te habla del 8% de la subrepresentación. Aquí la compañera diputada ya está en la iniciativa. Si usted analiza el artículo 31, inciso E, ahí está establecido el 8%. Es verdaderamente lamentable que coman cuentos aquí algunos diputados. Nosotros no estamos en contra del derecho al 3%. El compañero Quiñones nos remite al artículo 31 y dice, en el artículo 31 se recoge el espíritu de la fracción. Sí se recoge, pero no está completo. Lo mocharon. Que nosotros estamos peleando, que se inserte esa parte donde dice que el cálculo de la subrepresentación se hará una vez que se haya repartido ese 3%. El PAN se quiere quedar con la quinta y con los mangos. Se quiere agandallar y fomentar el bipartidismo desde a nivel nacional. Eso representa la subrepresentación. La simple subrepresentación es otra forma de asignación directa que contraviene principios democráticos de inclusión, porque tendrían la asignación directa, quieren la subrepresentación y todavía tendrán la fórmula que se aplica para la representación. Pues ya mejor quédense con los 14 diputados plurinominales y ya nos vamos a nuestra casa y no hacemos nada. Eso no es democracia, diputada. La parte que se mochó al artículo, que nosotros estamos peleando que se inserte, dice
que después de haber descontada esa participación del 3% a los partidos políticos, se haga el cálculo de la subrepresentación, que no puede ser de menos del 8%. El partido que tiene mayoría aquí en este Congreso, que es el Revolucionario Institucional, tiene un candado de sobrerepresentación que dice: ningún partido político, por ambos principios, mayoría y representación proporcional, podrá tener una representación arriba del 8%. Y Acción Nacional dice: ningún partido, por ambos principios, mayoría y representación proporcional, podrá tener una representación de menos del 8% de lo obtenido en las urnas. Solamente los diputados entienden, pero que yo resumiría en unas pocas palabras. Los diputados, los dirigentes de los partidos, se están peleando las obras, se están peleando las migajas. No muestran interés en ganar un proceso electoral. Y en lugar de estar pensando en 8% y en 3% y en todos esos porcientos, yo le diría a los diputados que vayan pensando en la posibilidad de desaparecer las plurinominales y se acabó el problema. Matando al perro se acaba la rabia. Porque si no hay pluris, ya no tienen por qué estarse peleando. De hecho, a nivel federal es una propuesta que sigue en el aire porque es uno de los compromisos asumidos por el presidente Peña Nieto. Bueno, cuando era candidato, él dijo que se iba, pues sí que aventar ese paquete. A reducir, pero no desaparecer. No, pero por lo menos ya en la reducción. De hecho, si te fijas, la reforma electoral generalmente siempre es una copia casi a calca de la federal. Sí. Entonces, si a nivel federal el presidente se avienta el paquete, pues es obvio que en los estados van a replicarlo. No olvidemos que cuando se dio el espíritu de los plurinominales en la época de José López Portillo a nivel federal, era precisamente para la inclusión de las minorías, aquellos que no tenían voz y que a lo mejor por falta de infraestructura, por falta de irse a ganar, o la posibilidad de tener ese personal electoral, de ir a electores a granjearse ese voto, pues les daban así como que repartición del pastel, así como que suntada del merengue, ¿no? En la cuestión de la repartición. Sin embargo, también recordemos que cuando el mismo Partido Revolucionario Institucional vino a menos, pues empezó a repartirse más plurinominales. Era cuando se burlaban los cartones y decían, es que el PRI se está preparando para hacer oposición. O sea, cuando ya prácticamente en las urnas se les estaba negando esa cuestión. Lo lamentable es eso, de que en lugar de que escuchemos propuestas que estén incentivando a que el ciudadano vote por tal o cual expresión política, independientemente de la corriente que se represente, pues que ya se estén peleando hoy sí como los perros, ¿no? El hueso. Y es que además hay una propuesta del PAN en donde al candidato que tenga la segunda mayor cantidad de votos se le dé una posición en el Congreso, como los senadores de minoría, los senadores de segunda minoría, que ahorita hay dos, me parece que es Lavalle Mauri. Y en lugar, insisto yo, de estar pensando en ganar el proceso electoral, están buscando la manera de repartirse el pastel. Y no es con ganas de servir, porque realmente los diputados, no sé si, no podemos decir que todos, pero estos diputados plurinominales, me gustaría saber en dónde ponen su fondo de gestión. Ellos no tienen distrito, ellos no tienen una sección a la que atender con gestiones, con despeses, con medicinas. Pero también tienen que pasar cuentas deben de pasar cuentas ante yo creo que en la cuestión de Secretaría General. Yo creo que en la cuestión de falta a que alude Lorenzo, yo creo que la mayor falta y la más grave es la vergüenza. Falta vergüenza. No es posible que se estén peleando despojos. No es posible que estén buscando, ¿cómo es posible en realidad que con un 3 o con un 8% estén pensando en ocupar una curul, las llamadas plurinominales? Si recordamos bien, el origen de las plurinominales nos lleva a hace muchos años, cuando era secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles y el presidente era José López Portillo.
Ahí el Partido Revolucionario Institucional se servía con la cuchara grande y había en efecto grupos que estaban peleando con el gobierno, grupos muy pequeños, cierto es. Y para darles esa representación se creó esto que se llama de representación proporcional, que además era con un mínimo, creo que era que nace con un 1% de la votación. 1.5. Es una vergüenza, honestamente, que estén buscando con ese sentido ocupar una posición. Además ya se sabe. Creo que hay que desaparecer las plurinominales. Creo que esa supuesta democracia, entre comillas, le sale muy caro a este país. Hay que reducir esa Cámara Federal de Diputados que lleva más de 500 personas y esa Cámara de Senadores que se duplicó con esa reforma electoral de hace muchos años. Y también esto, si se toma en cuenta a nivel federal, esto repercutiría en los gobiernos de los estados, que nos llevaría también una reducción muy importante de recursos que deben canalizarse auténticamente a la gente que lo necesita. Ese sí sería un auténtico combate a la pobreza.